purifica, gloria sea al Señor. El fuego de Dios te prueba. Como Dios probó a aquellos allí, aquellos 32,000. Como el Señor probó a aquellos que quedaban allí, gloria sea al Señor, en el agua. Y le dijo a Gedeón que le daría la victoria. Santo, vive Jesús. Dice en 2 Corintios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Poderoso Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Qué bueno que Dios habita en nuestra vida. Amén. Qué bueno que el fuego del Espíritu Santo está en nosotros. Dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí este versículo es importante. Primero dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Quiere decir que Dios te llena de su poder, que Dios te llena con tu Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que ser sensibles a esa voz del Espíritu de Dios. Y como barro, como vasijas de barro que se pueden quebrantar, que se pueden romper, alabado sea el Señor, nosotros tenemos que cuidar esa vasija que ha sido puesta en nosotros. Esa vasija que Dios colocó en tu vida, en la mía, gloria sea al Señor, tenemos que velar por ella. Oh, gloria al Señor. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Yo sé que me está hablando a mí. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque el Señor Jesús dijo que cosas mayores de las que Él hizo, nosotros haríamos. Aleluya. Oye, yo voy a repetir esto. Jesús dijo que cosas mayores de las que Él hizo, nosotros haríamos. Gloria sea al Señor. Hay alguien que pueda creer esa palabra. Oh, gracias, Señor. Hay poder en Jesús. Santo eres, Señor. Este conocimiento que Dios nos da, esta revelación de Dios, alabado sea el Señor, debe ser expresado con nuestros labios, con voz de trompeta. Que cuando anunciemos las buenas nuevas de salvación, lo hagamos llenos del poder de Dios. Amén. Como atalaya del Evangelio, como portavoces de la palabra del Señor, con poder y autoridad. Gloria sea al Señor. Porque sabes que cuando tú hablas de la palabra de Dios, Dios te respalda. Amén. Amén. Tú no estás solo. Santo, hay poder. Jesús se fue y le dijo, me voy, pero no os dejo solo, les dejo el Consolador. Y a los discípulos le dijo, es necesario que yo me vaya. Y la maestra nos decía el miércoles que el Espíritu Santo de Dios en el viejo pacto venía sobre los profetas, y en ese momento había una manifestación de Dios, había palabra de Dios. Pero después que vino Jesús, aleluya, el autor y consumador de la vida, alabado sea el Señor, ahí nos dejó el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu mora en nosotros. Y el Espíritu nos guía. Y el Espíritu nos redarguye. Y el Espíritu nos inquieta. Y el Espíritu nos llama. Gloria al Señor. Y dice que Jesús dijo, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Si le va a dar un aplauso, va a dar bendito sea el Señor. Mire, amado, Romanos 10:14, ya voy bajando ya. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Alabado sea el Señor. Y hago un paréntesis aquí, gloria sea el Señor, porque las personas esperan que haya un grupo de personas para predicar. Yo predico todos los días. Y yo uso las redes sociales para hablar de la palabra del Señor. Sí, Señor. Y cada vez que puedo hacer un like de la palabra de Dios. Y me siguen más los que no están aquí ahora mismo que los que están afuera.
Y me siguen de Nueva York, de Puerto Rico. La gloria sea para el Señor. Y qué bueno. Porque también me siguen aquellos que no tienen un corazón contrito y humillado. Y me siguen los que son inconversos, que nunca le han dado el corazón al Señor, pero me siguen y leen la palabra y escuchan la palabra. Gloria sea al Señor. No hay excusa delante de la presencia del Señor. Si tú quieres predicar, háblale a tu familia, háblale a tu vecino, háblale al compañero de trabajo, donde quiera que te pares. El Señor te pone una puerta para que tú prediques, para que tú enseñes, para que tú hables las cosas nuevas que Dios hace. ¿Se acabaron los amén? ¿Quedan amén todavía? Yo le estoy predicando a ustedes o le estoy predicando yo. ¡Alaba! Eso es. Mire, hermano, esta historia es tremenda. Cuando Dios elige las almas, siempre son débiles si se basan en la sabiduría del hombre y del mundo. Poderoso. Dice en 1 Corintios, mire, yo preparo la cita para que usted no tenga que pasar mucho trabajo. 1 Corintios 27, 28 dice: sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es para deshacer lo que es. Alabado sea el Señor. Usted no se sienta nunca menos que nadie. Usted es muy valioso en las manos de Dios. Gloria sea el Señor. No importa cuánto estudiaste, y ojalá, ¿verdad? Y me gozo, porque es importante estudiar. No es cuestión de tener un doctorado en Harvard. No es cuestión de estudiar, aunque es bueno, hermano, es bueno, yo no estoy diciendo que es malo. Pero Dios va a usar la facultad que usted tiene, la disposición que tú tienes, el corazón humilde que tú tienes para Él glorificarse. Por eso toda la gloria y toda la honra le pertenecen a Él. Eso es, sí, Señor. Quizás algunos dirán que somos necios, pero para Cristo somos importantes. Aleluya. Yo no sé lo que te dijeron en tu niñez, en tu juventud, o aún después de adulto. No sé si escuchaste algunas palabras menospreciándote. Yo quiero decirte que ante Dios tú eres importante, eres como una joya. Poderoso. Gloria sea al Señor, con mucho valor para Dios. Miren, imagínense si somos valiosos para Dios, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice: porque no vino el Señor a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Gloria sea al Señor. Así que sí somos importantes para el Señor. Sí somos importantes para el Señor. Fíjate que Gedeón dijo, y les dijo, dice la palabra: miradme a mí y haced como hago yo. Y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento de los madianitas, haréis vosotros como hago yo. Gloria sea al Señor. Cada uno debe mirar a aquel que es el mensajero de Dios y que va delante de ellos. Gloria sea al Señor. Ahorita decía al comienzo del servicio, decía Oscar, que nosotros somos el ministerio de hombres, pero tenemos todos que imitar a quién, a Jesús, el autor y consumador de la vida. Gloria sea al Señor. Usted quiere imitar a alguien, hombre que me escucha, y mujer también, imiten a Cristo. Miren cómo Jesús miraba, oigan como Jesús oía, hablen como Jesús hablaba. Gloria sea al Señor. Y usted verá la diferencia. Jueces 7:17. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. Alabado sea el Señor. Cada uno debe de mirar a aquel que es el mensajero de Dios y que va delante de ellos. El mismo Gedeón
en sus formas y acciones, fue un ejemplo para que cada seguidor de Cristo sea consagrado imitándolo a Él. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Amén. Cristo nos ha dejado un ejemplo que debemos seguir sus pisadas. Alabado sea el Señor. Por eso nos llamamos discípulos de Cristo o de Jesucristo. Poderoso. ¿Qué dice en 1 de Pedro 2:5? Vosotros también, iglesia, ¿me está escuchando? Como piedras vivas, porque aquí no hay muertos. Eso es. Aleluya. ¿Dónde están los que están vivos? En esta hora? Los que están vivos adoran a Dios. Los que están vivos adoran a Dios. Los que están vivos reconocen que Dios es grande y que Dios es poderoso. Aleluya. Sí, Señor. Poder en Jesús. Dice, vosotros también, Shaddai, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Santo y Hmm. hay poder en Jesús. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Aleluya. La palabra habla de sacrificios de alabanza. Sí, Señor. Y en esos momentos que nos encontramos tristes, en esos momentos que nos sentimos enfermos, en esos días que las cosas están difíciles, que la economía está difícil, gloria sea al Señor, hay que hacer sacrificios de alabanza. Santo. Aleluya. Cuando viene la prueba, cuando viene la necesidad, gloria sea al Señor, tenemos que levantarnos y pararnos en la brecha, como decimos, y dice la palabra, y declarar la palabra del Señor. Dios ha de proveer, Dios es mi sustentador, Dios es el que me ha ayudado y me va a ayudar. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos recuerdan la historia de Abraham y su hijo? Alabado sea el Señor. Allí, alabado sea el Señor, Abraham le dijo al consiervo, vamos, pero regresaremos. Alabado sea el Señor. Vamos, pero regresaremos. Alabado sea el Señor. Así que Cristo nos ha dejado un ejemplo que debemos seguir. Jesús fue un hombre de fe, un hombre obediente al Padre. A pesar que Jesús era hombre y que era Dios, siempre se sometió a su Padre. Y todo lo que hacía lo consultaba con el Padre. Amén. Y todo lo que hacía le daba gloria a Dios, al Padre. Gloria sea al Señor. Por eso Gedeón dijo, haced todo lo que os dijere. Alabado sea el Señor. Él no se complacía a sí mismo. Míralo y haz lo mismo. El capitán de nuestra salvación, como Gedeón, desea que sus seguidores siempre lo tengan a la vista. Dios quiere que siempre tengamos a Dios presente, hermano. Amén. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide que Dios está en todo lugar. Amén. Que Dios lo ve todo. Que Dios lo escucha todo. Si una de las cosas que este pueblo de Israel por 7 años fue oprimido, fue por la desobediencia de este pueblo. Nosotros somos los hijos de Dios. Sí, y tenemos bendición por eso, pero tenemos que andar en la perfecta voluntad de Dios, alineados con Dios, creyéndole a Dios, sirviéndole a Dios. Y entonces la presencia de Dios, el cuidado de Dios estará con nosotros. Alabado sea el Señor. Unas tejas, un fueguito, gloria sea el Señor, y una trompeta. La única hoja resplandeciente de la verdad divina es más poderosa que todas las almas de las tinieblas. Llévese ese pensamiento. No importa lo que tú tengas, por más simple que lo veas, gloria sea el Señor, para Dios es importante.
Y con lo poquito que tenemos, Dios hace muchas cosas. Gloria sea al Señor, porque así es que Él se glorifica. Él pudo haber dejado que aquellos 32,000 pelearan. Él pudo haber dejado que aquellos 20,000 pelearan. Gloria sea al Señor. Pero Él dijo, no. Voy a darle la victoria con 300. Gloria sea al Señor. Oh, mi alma te alaba. Yo no tengo que entender. Voy para el cuarto punto. Estoy en la introducción todavía. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga, estoy en la introducción. Alabado sea el Señor. Oh, es que Dios está pasando. Dios está pasando, hermano. Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es Dios? Y el Señor le dio una victoria completa a ese pueblo. Dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, dice la palabra, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Gloria sea al Señor. Averigüemos la fuente y el secreto de tal triunfo. ¿Cuál fue el secreto? Que Dios estaba con ellos. No eran los 300, era el poder de Dios. Iglesia, no es la cantidad, en la calidad, en la presencia de Dios. Aleluya. Es que el Shaddai pelea por ti, Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. No dudemos. Sigamos mirando el blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es fiel, hermano, por lo que le son fiel. Alabado sea el Señor. Otra característica de esta historia, eran 300, pero los 300 estaban unidos. Como está el Shaddai. ¿Cuántos adoran a Dios? Aquí no puede venir nadie a inventar. Gloria sea al Señor. Aquí oramos los unos por los otros. Aquí nos levantamos los brazos los unos por los otros. Aquí lloramos con los que lloran, pero reímos con los que ríen. Gloria sea al Señor. Y Dios le dio la victoria y te va a dar la victoria también, Shaddai. Él le dio la victoria porque estaban unidos, como en el aposento alto, que estaban todos unidos en ruego y oración. Y cuando el pueblo de Dios está unido, hay victoria. Cuando el pueblo de Dios está unido, hay bendición de Dios. Cuando el pueblo de Dios está unido, la Shekinah de Jehová, el Espíritu de Dios está en medio de ellos. Aleluya. Estos 300, amados, eran como un solo hombre, con una espada. El único que tenía la espada era Gedeón. Alaba. Cuando los cantantes eran como uno, entonces la casa se llenaba de la gloria de Dios. Cuando los levitas actuaban como un solo hombre, la casa, la Shekinah de Jehová llenaba el tabernáculo. Gloria sea al Señor. Número 2, ellos fueron obedientes. Ellos estaban pasando por esa prueba por desobedientes, pero cuando se acuerdan y dijeron, Dios mío, hemos pecado, y se humillaron en la presencia del Señor, y buscamos el favor de Dios humildemente de corazón. Dice que un corazón humilde y contristo Dios no lo desprecia. Y aquel pueblo se humilló delante de la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. Fueron obedientes a Dios desde aquel momento. Y ellos siguieron el ejemplo de Gedeón. Acuérdense que él le dijo, háganlo como yo hago y digan lo que yo digo. Alabado sea el Señor. El hombre sabio, amados, no es el que habla de la voluntad de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo voy a repetir eso por si acaso alguien no lo escuchó. Alabado sea el Señor. El hombre sabio no es el que habla de la voluntad de Dios. El hombre sabio es el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuánto adoran al Señor? Alabado sea Dios. Ellos fueron fieles, hermanos. Por eso Dios les dio la victoria. Dice, y se tuvieron firmes, cada uno en su puesto. Jueces 7:21. Y solo los que verdaderamente confían pueden mantenerse firmes. ¿Dónde están los que confían en Dios? ¿Dónde están los que confían en Dios?
Gloria sea el Señor. Si tú confías en Dios vas a estar firme. Y no te mueve nada. Y no te mueve ningún vientito. Y no te mueve ninguna corriente distorsionada. Gloria sea el Señor. Si tú estás firme, el único que te mueve es el Espíritu Santo de Dios que habita en ti. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? Solo los que verdaderamente confían pueden mantenerse firmes. Cuando tomamos nuestro lugar correcto, Dios tomará el suyo. ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿Qué Dios dijo que haría contigo? Oh, gloria al Señor. ¡Qué silencio! Santo. Aleluya. ¡Qué silencio! Gloria al Señor. ¿En qué lugar tú estás parado? ¿Donde Dios te puso? Hello. Cuando tomamos nuestro lugar correcto en el reino de Dios, Dios ha de glorificarse en nuestras vidas, en la vida de los nuestros, en todo lo que hagamos prosperará, porque la chequina de Jehová está sobre su pueblo. Aquella nube de gloria que seguía al pueblo de Israel por el día y por la noche, alabado sea el Señor, esa misma columna está sobre nosotros. Oh, yo no sé si tú estás entendiendo. Es más, ponte de pie, iglesia. Yo voy a concluir ya. Yo voy a concluir ya. Alabado sea el Señor. El pueblo de Israel, amados hermanos, liderado por Gedeón, fueron triunfantes. Dios les dio la victoria. Y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa y sin alfonja y sin calzado, le dijo a los discípulos Jesús, ¿por faltó algo? Eso dice el Señor. Mientras tú le sirves al Señor, ¿te falta algo? Mientras tú le sirves al Señor, ¿te acuestas sin comer? Mientras le sirves al Señor, no tienes que ponerte. Mientras le sirves al Señor, duermes al aire libre. Mientras le sirves al Señor, mientras le sirves al Señor. Y los israelitas, amados, dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú. Escuche bien, y con esto concluyo. Sé nuestro Señor tú, y tu hijo y tu nieto, pues que nos ha librado de la mano de Madián. Así podemos coronar a nuestro libertador, Señor de todo y Señor de nuestras vidas, a Él la gloria. Entonces le estaban dando la gloria a Gedeón. Alabado sea el Señor. Y Gedeón le dijo: no, la gloria es toda para Jehová. Diga que la gloria es toda para Jehová y no para Gedeón. La gloria es para Jehová y no para el hombre. Gloria sea al Señor. Adoren a Dios, glorifiquen a Dios, dale las gracias a Dios. Oh, no, gloria al Señor. Hay poder en Jesús. ¿Dónde están los Gedeones en la casa del Señor? ¿Dónde están aquellos que han de pelear la buena batalla de la fe? ¿Dónde están aquellos que han de pelear contra el espíritu de los madianos? Un espíritu que viene a destruir, que viene a robar. Dice la palabra que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Amén. Pero dice la palabra que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Dios. ¿Cuántos pueden nuestro hermano Rafael creo que tiene un cántico? Gloria sea el Señor. Hasta aquí mi parte.